Hola jóvenes, en esta ocasión les voy a hablar sobre los ámbitos de validez según Hans Kelsen. Es importante conocerlos, ya que de otra forma nosotros no sabríamos cómo se aplican las leyes. Los ámbitos de validez se clasifican en cuatro partes que son espacial, temporal, material y personal. Desde el punto de vista del ámbito de validez de las normas jurídicas, esto fue creado por Hans Kelsen. No establece, pues, este autor que el ámbito de validez de las normas jurídicas deben ser considerados desde cuatro puntos de vista, que es lo que vamos a analizar a continuación. El primer ámbito o el ámbito que vamos a estudiar es el ámbito espacial de validez. El ámbito espacial de validez es cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el tiempo. Lo hace con el fin de explicar el tiempo de duración de la misma y los hechos que deben regular bajo su imperio. Su ámbito de validez temporal está limitado en dos momentos: en el momento en que nace la promulgación y en el momento en que fenece la arogación o derogación. A este aspecto en la doctrina se le conoce como sucesión de leyes. El ámbito temporal de validez tiene tres etapas, las cuales veremos a continuación. Extractividad. Una ley solo debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. La ley penal es posible aplicarla fuera de la época de su vigencia. El artículo 2 del Código Penal del Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala señala que extractividad, si la ley vigente al tiempo que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicarán aquellas cuyas disposiciones sean favorables al reo, cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo condena. Ultraactividad. En caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la anterior, es decir, que cuando una ley ya abrogada se lleva o se utiliza para aplicar en un caso nacido bajo su vigencia, existe una ultraactividad. De lo anterior se desprende que la extractividad de la ley penal, que comprende la retroactividad y la ultraactividad, solo puede aplicarse cuando exista el presupuesto fundamental, que consiste en favorecer al reo. Retroactividad. La retroactividad consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta, la sentencia se haya dictado. El siguiente ámbito que vamos a estudiar es el ámbito espacial de validez. Este es cuando la doctrina se refiere a la ley penal en el espacio, lo hace con el fin de explicar el campo de aplicación que puede tener la ley penal de un país determinado. El ámbito espacial de validez de una ley es mucho más amplio que el denominado territorio, que está limitado por las fronteras. La ley penal de un país regularmente trasciende a regular hechos cometidos fuera de su territorio para que los delitos no queden sin castigo. Los principios doctrinados del ámbito espacial de validez lo veremos a continuación, las cuales se dividen en dos partes que son: principio de territorialidad. Este principio se fundamenta en la soberanía de los estados, porque la ley penal no puede ir más allá del territorio donde ejerce su soberanía determinando estado. Se debe aplicar únicamente a los hechos cometidos dentro de los límites del territorio del estado que la ley expide, aplicándose a autores y cómplices nacionales o extranjeros, residentes o trausentes. Principio de extraterritorialidad. Es una excepción al principio de territorialidad y sostiene que la ley penal de un país sí puede aplicarse a delitos cometidos fuera de su territorio, y para su aplicación se deben tomar en cuenta los siguientes principios: principio de nacionalidad o de la personalidad, principio real o de defensa y principio de universalidad. Principio de nacionalidad o de la personalidad. La ley penal del Estado debe aplicarse a todos los delitos cometidos por sus ciudadanos en cualquier lugar del extranjero, ya sea contra sus ciudadanos o contra extranjeros.
Este principio manifiesta que la ley del Estado sigue al nacional donde quiera que esté, vaya, de modo que la competencia se determina por la nacionalidad del autor del delito, tomándose en cuenta los siguientes presupuestos: que el delincuente nacional no haya sido penado en el extranjero y que se encuentre en su propio país. Principio real o de defensa. Este principio nos indica que un Estado no puede permanecer aislado frente a ataques contra la comunidad que representa por el hecho de que se realicen en el extranjero. Principio de universalidad. Sostiene que la ley penal de cada Estado tiene validez universal, por lo que todas las naciones tienen derecho a sancionar a los autores de determinados delitos, no importando su nacionalidad, el lugar de comisión del delito ni el interés jurídico vulnerado. La única condición es que el delincuente se encuentre en territorio de su Estado y no haya sido castigado por este delito. El siguiente ámbito que vamos a estudiar es el ámbito personal de validez. Este ámbito tiene por objeto determinar la persona a quien va dirigida. Por supuesto, aparte del principio de igualdad de todos los hombres frente a la ley, de esto se infiere que este ámbito de validez nos dice que las leyes se aplican sin distinción a todas las personas capaces de ser sujetos de derechos y obligaciones, y la pena es dada en relación al delito cometido. Los ámbitos de validez de la norma han sido una directriz que sirve de criterio para clasificar las normas jurídicas. En el caso del ámbito personal de validez, las normas jurídicas se clasificarán de la manera siguiente: generales o abstractas o individualizadas. Generales o abstractas regulan los comportamientos a que se refieren los elementos de su supuesto de hecho. Pueden ser de derecho general o común, por ejemplo, la Constitución, códigos de derecho especial, por ejemplo, la ley de títulos y operadores de crédito. Individualizadas, carecen de generalidad, se refieren a casos concretos, por ejemplo, la sentencia, contratos, etc. El último ámbito que vamos a estudiar es el ámbito material de validez. Como se expresó al principio de esta unidad, este ámbito de validez tiene que ver con el problema de precisar desde qué momento y hasta cuándo está vigente la norma. Hay que distinguir tres órdenes: desde lo que se debe aplicar a la norma jurídica penal,